vida. Reflejos de vida. Expresar nuestra admiración a Dios. Dios ya nos ha dado tantas cosas que en agradecimiento, gratitud a Él, se las entregamos al Señor. Cuando uno conoce de Él, yo creo que uno quiere darle lo mejor de la vida. Para mí es muy importante porque estamos reunidos, porque es una fiesta, dándole todo el honor y la honra a nuestro Dios. Son tus palabras, es tu amor. Hola, soy Tatiana Roballo y esto es Reflejos de Vida. Dios dejó en su palabra la fórmula para que seamos prosperados, para que alcancemos la provisión que Él tiene para nuestras vidas. Una de esas fórmulas la constituyen las primicias. Pero, ¿qué son las primicias? Eso es lo que veremos en el programa de hoy. Bienvenidos. ¿Qué significa la palabra primicias? Bueno, la sola palabra significa el comienzo de algo, el principio o el origen de alguna cosa. Ese es el sentido que le da el término hebreo que inicialmente se utilizó en la Biblia. Bueno, la Biblia nos enseña que las primicias son los primeros frutos de lo que el Señor nos da. Y nos habla que son del primer año. Las primicias son esas primeras bendiciones que recibimos en el año. Puede ser el primer sueldo, puede ser una venta, la gente del campo puede ser la primera cosecha que tiene. Y eso lo consagramos al Señor. Y el Señor dice en la Biblia, tiene una promesa grande, dice que cuando consagramos los primeros frutos de la tierra, el Señor nos bendice todo el año. La palabra primicias en hebreo significa promesa por venir. Las primicias se celebran en la fiesta judía, una de las más mencionadas en la Biblia, en segundo lugar después de las de Pascua. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba esmerados preparativos. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o granos. Una vez que los encontraban, los designaban como primeros atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo con el modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándola al Dios de Israel en acción de gracias y reconocimiento de su continua provisión y bendición. Una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, la gente era libre para disfrutar del resto de la cosecha, debido a que lo primero había santificado el resto. La fiesta de las primicias fue una fiesta establecida por Dios para los judíos. Cuando la primera cosecha del año daba los primeros frutos, ellos los presentaban al sacerdote, quien en el templo, en el santuario, ofrecían un manojo de espigas de trigo, lo ofrecían en una especie de ceremonia meciéndolo delante de Dios. Con esto ellos estaban reconociendo que Dios era el dueño de todas las cosas y el dador de toda bendición. Luego, a los 50 días de iniciada la cosecha, ellos celebraban la verdadera fiesta de primicias, que consistía en que cada judío llevaba en una canasta una cantidad de frutos de esa cosecha y la ofrecían a Dios presentándola al sacerdote.
Bueno, las primicias son principios que el Señor ha dado para bendecirnos, ¿sí? Hay 4 principios que el Señor nos ha dado para bendecirnos financieramente. Uno de ellos es el diezmo, la ofrenda, la siembra y la primicia. La primicia es parte de esos 4 como pilares para bendecirnos económicamente. Son principios eternos que nosotros podemos colocarlos en práctica o no, no determina la salvación de ellos. Pero cuando lo colocamos en práctica nosotros hemos visto los resultados de ellos, ¿sí? Cuando damos lo primero al Señor vemos efectivamente que el Señor conserva y bendice todo lo que hemos consagrado en Él durante el año. Al consagrar las primicias al Señor, estamos santificando toda la producción restante. Si todo el resto es santificado, eso significa que Dios lo ha investido con el potencial para ser multiplicado sobrenaturalmente. Clamaré solo a ti, sé que tú abrirás un camino. Cuando no puedo más, tú me levantarás, estás conmigo. Estás conmigo. Aunque sienta que la luz se apague y perdido esté, no me soltaré del Dios que hace todo posible. Aunque el corazón se esté rompiendo, mi fuerza está en Él. Sé que pertenezco al Dios que hace todo posible. Montes puedes mover. Dios reclama el derecho a todo lo primero. Todo lo primero tiene que ser dedicado a Dios por medio de su pacto. Cada vez que algo es llamado primero, un primer fruto, una cosa dedicada, le pertenece a Dios. Hoy no sacrificamos más los primogénitos de nuestras ovejas o de nuestro ganado en un templo. Sin embargo, el principio de las primeras cosas, las primicias, todavía permanece. Si Dios no cambia en su carácter, principios o modelos, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En el modelo de Dios, cualquier cosa que es primero establece el resto. Lo primero es la raíz, desde la cual el resto es determinado. Queremos, a través de la celebración de la fiesta de las primicias, enseñar a las personas que una de las formas de honrar a Dios es con nuestros bienes. Nosotros podemos honrar a Dios de diferentes maneras. Honrarlo es exaltarlo, reconocerlo, ensalzarlo, admirarlo, expresar nuestra admiración a Dios. Cuando cada uno de nosotros utiliza los bienes con el propósito de dar a conocer a Dios, estamos honrando a Dios. Entonces la fiesta de las primicias es ese recordarle a las personas que creen en Dios que debemos honrarlo con nuestros bienes. No nos puede quedar duda que la mano de Dios es evidente todo el tiempo, pero al comenzar un nuevo año, después de haber entregado las primicias a Dios, lo que empezaremos a ver será sobrenatural. Para mí las primicias es compartir de las bendiciones que me da Dios. Entonces, de esa bendición, lo que Dios me da, lo primero es para Él, para su obra, para trabajar en su obra. Las primicias son lo primero que uno tiene que entregarle al Señor de todo su fruto, de todo su trabajo, porque el Señor después en sus manos multiplicará al 100 por 1. Cuando conoce el Señor y cuando empieza a entender todos estos conceptos de la Biblia sobre las primicias, tú entregas todo al Señor y eso es lo que Él te devuelve, paz y amor. Honrar a Dios es la clave para caminar en bendición. Él quiere que lo honremos poniéndolo en el primer lugar de nuestras vidas. Y la mejor manera para hacerlo es dándole a Él lo primero, nuestros primeros frutos. ¿Existe una relación directa entre primicias y bendición económica? Cuando Dios estableció la fiesta de primicias, lo hacía por dos razones. Que el pueblo recordara
que Dios es el dueño de todas las cosas y el dador de todas las cosas. En segundo lugar, Dios quería bendecir al pueblo de Israel y prosperarlo. Una persona que ha aprendido a darle el primer lugar a Dios, de ofrecerle siempre lo primero a Dios, es una persona que está mostrando que honra y agrada a Dios, y asimismo Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Hoy en día, ¿las primicias deben ser en dinero exclusivamente? Los judíos, cuando se estableció en el principio las primicias, ellos presentaban el fruto de la tierra, o también esas ofrendas comprendían los primogénitos, los primeros nacidos de los animales, y los presentaban ante el sacerdote. En la actualidad, no son muchas las personas que congregándose en una ciudad son agricultores, o son pastores de ovejas, o son ganaderos. Son empresarios, tienen sus negocios, tienen su oficina, en fin, o devengan un salario. Las primicias pueden ser en dinero, que es lo que en la actualidad la gente está recibiendo como remuneración de su trabajo. Pueden ser en dinero, pero en el caso nuestro, invitamos a las personas, a las familias de la iglesia, para que traigan, si quieren, frutos de la tierra, que es una manera simbólica o representativa de reconocer en una ceremonia donde hay adoración, donde hay alabanza. Es una forma representativa de las familias reconocer y expresar públicamente que han sido bendecidos por Dios y que quieren de esa manera expresar esa seguridad de que lo que han recibido proviene de Dios. Acá nos hemos transformado, donde hemos aprendido muchas cosas del Señor, donde cambian nuestras vidas para las bendiciones, la prosperidad, para nuestras familias, para nuestros hijos. Bendiciones en el resto del año para nosotros y para el resto de la familia. Solo la bendición de Dios que viene del cielo, solamente. De Él proviene todas las bendiciones. Esto es como una representación de lo que nos da diario y en toda nuestra vida. Es como un símbolo, más que todo. Cuando entregamos nuestras primicias, debemos de tener en mente lo que Dios desea en nuestras vidas y en nuestras labores, lo mejor, lo primero y lo escogido. Cuando recordamos la fiesta de las primicias, debemos recordar lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella. Esto es, que Él desea ser el primero en nuestra vida y en nuestras labores, y que Él desea que le demos lo primero, lo mejor y escogido del fruto de nuestras manos y del resultado de nuestra labor, ya sea en ofrenda monetaria, material o en frutos. Existen algunos conceptos erróneos sobre las primicias. ¿Cuáles serían? Bueno, ellos dicen que si de pronto no damos primicias perdemos la salvación. Es así. El Señor nos ha hecho salvos porque creemos en el Señor, y esa salvación no se perderá a causa de eso, solo se pierde a causa del pecado. Se puede perder la salvación, pero a través de ello no son principios que Dios nos ha dejado. Si lo tomamos somos bendecidos de ellos, si no, ahí estará para otros. Otro de ellos es la gente que va al extremo de ser materialista, cierto, con los principios bíblicos. Entonces, claro, si yo doy primicias, entonces piensan en materialismo y dicen, claro, Dios me va a dar y me va a dar en abundancia, y dice, no, así no es. Cuando damos al Señor debemos dar con un corazón sincero. No damos por lo que Dios nos da, sino que damos por lo que Él ya nos dio. Lo damos en una actitud de agradecimiento. Esto no es en un banco que lo coloco y gano intereses, entonces es recibiendo algo de Él. No, Dios ya nos ha dado tantas cosas que en agradecimiento, gratitud a Él, se las entregamos al Señor. Una de las mejores cosas que podemos hacer es entregar nuestras primicias a Dios, ya no bajo la ley como se muestra en Deuteronomio, sino como una ofrenda de agradecimiento por lo que Él ya ha hecho por nosotros y como nos ha bendecido sobreabundantemente en todos los aspectos de nuestra vida, empezando por hacernos pueblo suyo, sus hijos y coherederos juntamente con Cristo. Si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento, en ninguna parte, en ninguna de las cartas del apóstol Pablo se dice que debemos hacer culto o fiesta de primicias. No dice eso en la Biblia. Pero el principio espiritual de darle lo primero a Dios siempre persistirá desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros presentamos esos frutos a Dios en una ceremonia,
Dios no nos está exigiendo que le demos esos frutos, pero lo que sí sabemos es que cuando alguien lo hace de corazón, agradamos a Dios, lo está agradando al Señor. Permítame ilustrarle esto. Para mi esposa continuar casada conmigo, yo no necesito llevarle una flor cada semana. Ella sigue casada conmigo, así yo no le llevé ninguna flor, ni siquiera en el año. Pero si alguna vez me acerco con una flor, ella, por supuesto, se va a agradar. O sea, la persona sigue siendo salva, sigue siendo hijo de Dios, lleve o no lleve una ofrenda frutal para celebrarle al Señor. Pero lo que sí es seguro que si alguien quiere complacer el corazón de Dios de esta manera, de una manera sincera, Dios se va a sentir complacido. La ofrenda de las primicias, aunque fue legislada en la ley de Moisés, es un asunto más de la ley del Espíritu y se realiza en fe y en obediencia, y no como un acto legalista, pues Dios realmente examina y evalúa el corazón del verdadero adorador. Sé que muchas familias el día de hoy van a ser bendecidas por estas personas que gracias a Dios les proveyó para que trajeran. Y que bendiga a Dios a las familias que trajimos y a los que también les va a llegar a su mesa o a la cena un bocadito de los que hoy les podemos ofrecer. Para mí es muy importante porque estamos reunidos, porque es una fiesta dándole todo el honor y la honra a nuestro Dios, que Él es el que nos provee todo. Soy Carolina Martínez y esto es Panorama Cristiano. El cantautor mexicano de música cristiana Koalo Zamorano canta a Venezuela en momentos de crisis. Que la luz brille sobre ti. Se llama la canción y contiene poderosas declaraciones de victoria para una nación que atraviesa tiempos difíciles en las esferas social, económica y política. En la grabación acompañan a Koalo Zamorano, un grupo de salmistas y ministros que se unieron a la convocatoria sin pensarlo dos veces. Marcos Witt, Daniel Calvetti, Mónica, Harold Guerra, Marco Barrientos, Lorena Zamorano, Job González, Emanuel y Linda, Luz Aymara Zamorano, Kelly Speaker, Fabricio González, Noemí Pardo, así como Javier Serrano y Juan Botello de la agrupación colombiana de Luz. El cielo viene a ti, Venezuela eres bendita, tu creador te canta a ti. Que la luz brille sobre ti, que la luz brille sobre ti. Mi canción tú cantarás y verás una vez más el sol brillar. Una universidad en los Estados Unidos comprueba con un estudio reciente que la ciencia y la religión van de la mano en ese país. Para llegar a esta conclusión se consultó a 10.000 estadounidenses religiosos y no religiosos y solo el 27% de ellos no están de acuerdo con esta afirmación, dando más crédito a la religión que a la ciencia. El 38% de los encuestados cree que la ciencia y la religión pueden trabajar juntas. Entre la población evangélica, ese número se eleva al 50%. La encuesta encontró que el 18% de los científicos que participaron en los estudios asisten a los servicios religiosos semanalmente, mientras que la población en general tiene un margen de 20% de fieles habituales. Uno de los puntos más importantes fue que el 36% de los científicos dijeron que no tienen dudas sobre la existencia de Dios. Selena Gómez se recupera muy bien de sus recientes problemas con el alcohol, luego de ingresar a una clínica de rehabilitación, pero llevando un proceso de la mano con promesas bíblicas y Dios. En febrero de 2013, Selena Gómez asistía a unas reuniones mensuales para estudiar la Biblia. La cantante participaba en reuniones mensuales organizadas en la sala de conferencias de un hotel de Beverly Hills, donde se conversaba sobre las Sagradas Escrituras. Tal parece que los resultados de estudiar la Biblia han sido positivos para Selena, pues ha compartido en su cuenta un pasaje bíblico que está en Génesis. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Sobre ese texto la cantante Selena dijo: no es lo que tienes, es lo que puedes dar, sea lo que sea.
¿Y tú qué estás esperando? Honra al Señor con la mejor ofrenda de primicias para que establezca la bendición y provisión sobre tu vida y sobre tu casa. Esto ha sido todo por hoy en Reflejos de Vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.